Bien, vamos a tratar de ver un poco esto que habíamos dicho de iniciarnos en el mundo de la pintura flamenca. Les había pasado algunas imágenes previas, un PDF, en donde nos fuimos metiendo un poco en esta relación que va a tener toda esta región, que va incluido lo que sería hoy Bélgica, lo que sería Holanda, zona de Francia, la zona de Borgoña y la zona de Luxemburgo. Vamos a remitirnos especialmente a la riqueza que van a tener estas regiones y en especial una ciudad, que es la ciudad de Brujas. Yo les presento una ciudad con canales, una ciudad que ustedes podrían decir muy vinculada a una arquitectura de gran apogeo del periodo de fines del gótico e inicios de este renacimiento. Una ciudad en donde lo que vamos a observar es una burguesía en ascenso y un gran desarrollo urbanístico, financiero, comercial, que va a marcar en especial una gran tradición en escuelas y que vamos a encontrar trabajando a distintos maestros que van a ser considerados los primitivos flamencos, los primeros pintores flamencos, en especial el conocido en la obra de Vasari como Juan de Brujas o Jean Van Eyck y el maestro Campin. Bueno, esta es una obra atribuida al maestro Robert Campin, quien aproximadamente no se sabe cuándo nació, pero sí se lo encuentra ya formando la escuela de Tournai en el 1375. Incluso, bueno, es muy conocido porque alumno de Campin va a ser Roger van der Weyden, que posteriormente se va a ir a desarrollar su obra en Bruselas. Pero estamos vinculándonos a esta época ¿qué podríamos ver en esta obra de un tema muy recurrente, vamos a decir, para la época, que es la Anunciación, ¿no? Podemos ver tres escenas, ¿no? O sea que es un tríptico, como ustedes bien pueden observar. En este tríptico, lo que es un tríptico aproximadamente pintado entre el 1422 y 1428, un tríptico de grandes dimensiones, pintado para un espacio religioso, ¿no? Los trípticos tenían la capacidad de cerrarse, por ello estas dos puertas laterales, estos dos márgenes laterales. Bien, ¿qué encontramos? La encontramos a María leyendo un libro muy sagrado, que es el libro de las horas. Fíjense cómo nos damos cuenta que es un libro muy sagrado, porque ella no lo toma directamente al libro, sino que pueden observar que hay un paño blanco, como una gamuza, un paño que le permite cuidar este libro. Por el otro lado, fíjense el ambiente, un ambiente ya no es ni la ausencia de fondo que veníamos viendo, que marcaba esa distancia, ¿se acuerdan? En la pintura del Trecento, sino es una idea de que las escenas bíblicas y las escenas vinculadas a la religión se traducen a un ambiente cotidiano, ¿no? E incluso, si ustedes se fijan, es un ambiente cotidiano en donde hay distintos puntos de vista a nivel de realización. Fíjense qué pasa en esa mesa con ese plano rebatido. Van a ver que es como que se les viene encima, ¿no? Es decir, todavía no vamos a tener una unidad en la visión. Sí, un gran, y esto es algo que va a caracterizar a la escuela flamenca, un gran interés en el detalle. Fíjense cómo esos detalles, incluso en las texturas de los paños, como ustedes pueden ver la textura de la madera, fíjense
lo quemado que está la pared del fogón, que está sobre el margen derecho, los candelabros, que ahí aparece la presencia de, fíjense, una vela, retomando es una pintura también muy simbólica, ¿no? Esta vela iluminada de la presencia divina, aparte, ¿no?, de la representación del ángel que va a representar a María. Nuevamente el candelabro sobre la mesa y el lirio, esta flor que va a representar y que va a usar para representar a María. Ustedes me van a decir, bueno, hay serios problemas, hay un intento de dar esta sensación de abrir el espacio, de generar una tridimensionalidad, una ilusión de espacio. Sin embargo, cada uno de los elementos está tratado y trabajado desde una especificidad que se puede observar. En el tríptico de la izquierda pueden observar al donante y a su esposa, a Merode, que era una familia muy adinerada, que, fíjense, abriendo la puerta, e incluso fíjense cómo abre la composición, el artista, hacia una puerta trasera. En el fondo, si ustedes se fijan, hay una puerta en donde se ve la ciudad, ¿no? Ahí tendríamos lo que llamamos los donantes, o sea, quienes estaban encargando la obra, burgueses que se habían enriquecido y que arman esta escena casi doméstica de una escena sagrada. Y sobre el margen derecho, nuevamente la ciudad, se considera que si uno se observa, se puede observar, siempre se invita cuando se va a ver obras flamencas a ir con lupas, porque uno puede ver detalles que están pintados en esa ventana que se abre en la habitación de José como carpintero, con todos esos elementos, nuevamente el plano rebatido, pero bueno, la moda del pañuelo azul habla de la época también, pero esa plaza del pueblo de la ciudad de Lieja. Bien, otra escena también interesante es que corresponde al maestro de Flamel o Robert Campin, es este retrato de hombre robusto que uno podría marcar ya una distancia, especialmente en el tamaño. Fíjense que son obras muy pequeñas, 35 por 23, obras en donde ustedes van a decir, bueno, domina la figura, y ya hemos salido del cuadro en donde el burgués, el donante, estaba presente, pero a un costado, pero como, diríamos, un accesorio de un cuadro que pertenecía a un género religioso. Acá estamos en un nuevo género que va a desarrollarse en el Renacimiento, que es el género del retrato. Si ustedes se fijan, nuevamente yo les puse algunos detalles de esta pintura. Este cuadro está en un museo, en una galería, en un museo, ¿sí? Que está en Madrid, que es el Thyssen-Bornemisza. Es una colección que tiene obras muy pequeñas y que habla un poco de los lugares en donde iban a ser, ¿no? Es decir, tenemos pinturas religiosas para exposiciones en lugares más públicos como iglesias y demás, y luego tenemos pinturas que eran encargadas para interiores de la vivienda. Fíjense cómo se observa hasta esa barba que empieza a salir de varios días. Fíjense los reflejos de los ojos. ¿Y eso de qué nos está hablando? De que ya esto que estamos viendo son tablas, y sobre esas tablas se va a utilizar una nueva técnica que, si bien ya era conocida, que era la técnica del óleo, lo que se había hallado como gran hallazgo de la época
va a ser la posibilidad de usar un nuevo aglutinante que era un aceite a base de las semillas de lino, ¿no? Aceite de linaza, diríamos, que permitió este aceite, este aglutinante, generó que tuviera un secado más rápido. Y si ustedes, vamos a comparar el brillo que logra el óleo, es totalmente distinto a otro tipo de técnica que veníamos viendo, que era o el temple, o bueno, cuando no pintábamos en tabla, sino que se pintaba sobre la pared, sobre los frescos, ¿no? Pero aquí lo que se logra, y aparte otra cosa que también permite esta técnica, es la veladura, el detalle, el volver sobre el detalle. Si ustedes la han vivido, probablemente la... Bien, esta obra es de Roger van der Weyden. Roger van der Weyden fue alumno de Robert Campin y era de la ciudad en donde había desarrollado la escuela Robert Campin de Tournai. Nació en 1399 aproximadamente, pero donde más lo conocemos es en el momento en que ya formado se desarrolla su obra en Bruselas hacia 1435. En estos prácticamente más de 9 años, en estos años, entre el 35 y el 64, en 1464 fallece, van a ser años muy prolíferos de Roger van der Weyden, y una de las características que se observan en las obras es que no solía firmarla. La mayoría son obras atribuidas, pero tiene un estilo muy característico, ¿no? Sus obras tienen un gran sentimiento trágico. Entonces, decir, bueno, acá, y algo que vamos a encontrar en los pintores flamencos, es que no van a tener la tradición que venían teniendo del 80 o del 300, el caso de los pintores que se van a desarrollar tanto en Florencia, ¿no? Es decir, todo lo que podríamos decir el Renacimiento italiano. Aquí va a haber una tradición vinculada, por un lado, a la escultura gótica, a los libros viñados y todo el desarrollo del iluminismo, los libros viñados, sí, perdón. Y por el otro lado, el desarrollo de los tapices, ¿no? En Brujas hay grandes, se va a desarrollar más adelante, va a ser un gran centro incluso de bordado. El bordado en Brujas, los encajes de Brujas son muy conocidos. Hay escuelas de encaje y demás que hasta el día de hoy se siguen protegiendo por parte del gobierno como artesanías. Bien, volvemos a la obra de El descendimiento de la cruz. Fíjense, bueno, es un óleo en tabla. Ustedes van a decir, bueno, acá, a diferencia de las obras anteriores, no aparece el fondo, pero sí aparece esta trampa en donde ya la ilusión de espacio, la ilusión de tridimensión, armada con este fondo dorado, ¿no?, que enmarca el descenso de la cruz. Fíjense lo trágica de la imagen, de la composición. Fíjense qué sucede si tuvieran, es decir, cómo la figura nuevamente domina, completa todo el cuadro por sobre el fondo, sumamente simbólica. Los detalles por el otro lado también uno podría observarlos. Por el otro también podemos... Bien, ahora vamos a ver esta obra de Roger van der Weyden, que fue alumno formado por el maestro Robert Campin. Por eso lo puse en esta serie. Roger van der Weyden se considera que, bueno, nació en Tournai a fines del siglo XIV, en 1399, y desarrolla toda su obra, especialmente a partir del 30, 1435, ya es observado como pintor de Bruselas. ¿Qué observamos? El fuerte sentimiento y dramatismo típico de las obras de Roger van der Weyden. Los invito y las invito a que vean otras obras de van der Weyden y van a ver esta característica
como parte de un estilo que nos permite reconocerlo. Este descenso de la cruz es una de las obras más conocidas. Fíjense el gran formato que tiene, nuevamente el uso del óleo sobre tabla. Y otra cosa interesante que podemos ver en las obras de Van der Weyden es esta, es decir, no son naturales las posiciones, ¿no? Es decir, si bien intentan acercar, esto que decíamos, que ya viene dándose hacia desde el gótico, es decir, acercar que las escenas sagradas podían ser vividas por hombres o mujeres como nosotros, diríamos, por eso la vestimenta es la vestimenta de la época. Otra cosa que podemos observar en la composición es el espacio, ¿no? El fuerte detalle, el espacio, que hay un espacio en donde no hay una visión unificada, sino que hay un intento, un tratamiento de profundidad, ¿no? Es decir, uno ve que hay profundidad en el cuadro, uno podría ver esos pies adelantados, el manto, ¿no? Ese vestido azul, ¿no?, de la Virgen que cae por el dolor fuerte ante el descendimiento de la cruz de Jesucristo. Habíamos dicho la importancia del óleo, y este nuevo aglutinante. Fíjense las transparencias, esta característica que lo van a tener todos los flamencos, de la importancia del detalle, y fíjense las veladuras, las transparencias, la importancia del reborde en el manto de la Virgen. Si bien es sumamente trágico, son bastante distantes los retratos, podríamos decir, o la representación de la figura humana en el caso de Roger van der Weyden. Por otro lado, aquí podríamos observar el detalle y el preciosismo en las telas, las texturas, las expresiones de cada uno, si ustedes se fijan, de cada uno de los personajes. Fíjense incluso en esta profundidad el tratamiento de las texturas, ¿no?